Sí, como no, señor. Yo... Le digo nosotros acá. A ver, no, ponle ahí OK, ahí, si no se puede, ponle OK. Entonces, no le van a decir, ya lo resolví. ¿Y cómo lo resolvió usted? Dice mentalmente. No, a ver, díganos qué pasó, cuál fue lo que tuvo que corregir, cuáles eran las fallas para que no pase el tiempo. ¿Sí me explico? Hay que, por muy sencillo que sea, dejar evidencia. Y eso lo tiene que hacer universal. Y aquí insisto, en los exámenes es más importante el procedimiento que el resultado. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué fue lo que dijimos? Que la forma, vamos a suponer, la forma en cómo yo recomiendo que hagan esos ejercicios, claro, aun cuando no tengan la suficiente práctica para mentalmente verlo y ya después, ya vi que es así, pero voy a hacer los pasos para comprobarlo, es irnos por eliminación. Empezamos por suponer la posición más simple de calcular de forma matemática. ¿Y cuál es esa posición más simple de calcular en forma matemática? La ortogonalidad o perpendicularidad de los vectores. ¿Por qué? Porque si el producto punto de ellos me da 0, entonces son perpendiculares. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces aquí es como un diagrama de flujo. El producto punto es 0, eso lo puedo hacer mentalmente, pero claro, ya dije, hay que hacerlo con un examen con procedimiento. Ese producto punto da 0, no, perdón, sí son perpendiculares, ¿sí o no? No, me voy a la siguiente. ¿Cuál sería la siguiente? Que fueran paralelos. ¿Y cómo sé yo que dos vectores son paralelos? Bueno, dos vectores son paralelos si, solo si, son múltiplos escalares. Es decir, uno se puede expresar como el producto de un escalar por el otro vector, ¿sí o no? ¿Sí se me acuerdo? Este es un poquito más complicadito, ¿vale? Entonces, nuevamente el diagramita de flujo. Sí, son paralelos. No, entonces pues no queda de otra. ¿Qué va a pasar? Pues no son de uno de otro. ¿Quedó claro? Entonces, aquí, ¿cuál fue el que hicimos? Ya habíamos hecho un ejercicio. ¿Cuál fue? ¿Mandé? ¿Y qué pasó? ¿Mandé? A ver, ¿qué quedamos, ingenieros? ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos, si lo dices? Recuérdame, por favor. ¿De qué quedamos, ingenieros? Iban a hablar claro y fuerte. ¿No quedamos en eso? Por favor. ¿Cómo que no es un bueno? No es ni ortogonal ni paralelo. ¿Quedó claro? Bien. Vamos a continuar entonces. Miren, por ejemplo, lo que puedo yo ver aquí es que probablemente, a ver, vean cómo el inciso C son perpendiculares. Si yo hago el producto punto sería menos 3 más 8 menos 5. ¿Ya se fijaron? Me va a dar 0. Entonces son perpendiculares. ¿Ya se fijaron? ¿Sí o no? Sí. Miren. A ver, esa escritura, por favor. Díganmelo. Sí, a los J. ¿Sí?
¿Sí? Ok. Y luego el vector B, 6 más 4J. ¿menos K? Bien. Si yo hago A punto B, me va a dar menos 1 por 3, más 2 por 4, más 5 por menos 1. ¿Cuánto me da esto? 0. ¿Sí? Son perpendiculares. ¿Lo quieren ver? Luego, ahí te va. Mira. Ya ven que ustedes son así medio curiosos, ¿verdad? ¿Será? ¿Sí o no? Tal como la canción esa de... En ese entonces, siempre yo recuerdo que estudiábamos en la noche, nos quedábamos nos volvíamos muy tarde estudiando y poníamos en la... Y había una canción de Carlos Montaner que decía, será, ¿cómo va? ¿Qué ha pasado la luna? Una cosa así, ¿cómo va? Entonces, esas eran las rolas que poníamos. Claro, había unos que les gustaba más en inglés, ya poníamos en inglés. A ver, menos 1. No. Menos 1 es para acá. Menos 1, 2. 1, 2, 5. 1, 2, 3, 4. Aquí para que no haya bronca traten de respetar el tamaño, ¿no? Sí, para que les quede lo más exacto posible, ¿sale? Luego, ese es el vector A. Y luego el vector B es 3. 3, ¿qué sigue? 4. Luego, menos 1. Más o menos. ¿Sí? Podemos ver que efectivamente que hay una perpendicularidad, ¿sí o no? Ustedes hacen el de ayer, que quedamos que no era ni uno ni otro. ¿Sí están de acuerdo? Sí, lo practican. Vamos a buscar uno que sea paralelo. A ver, aquí uno que sea paralelo muy probablemente va a ser el A del 24. Es muy probable que sí sea paralelo. Y les voy a decir por qué es muy probable. Primero que nada, noten cómo hay una correspondencia en signos. En uno, la componente es negativa, pero el otro es positiva. Y las otras son positivas, pero son negativas. Eso quiere decir que hay una multiplicación por un número negativo. ¿Sí o no? Pero ese número tiene que ser igual. Pero ya hay una pista. ¿Sí o no? Otra sería que en una todas fueran del mismo signo y en la otra del signo contrario. Eso también ya me daría una pista que probablemente haya una multiplicación escalar. Creo que esto es sencillo de entender, ¿no? Pero eso no es todo. Eso es una condición necesaria, pero suficiente es que sea el mismo número. Entonces, vamos a ver por qué probablemente sean paralelos. A ver, los voy a poner aquí. A ver, le voy a poner, los voy a poner en mayúsculas. Ah, no, perdón. Es Q, ¿verdad? Yo ya le estaba poniendo A de nuevo. Es el vector U. ¿Me lo digan, por favor? 3. Menos 3. 3. Ok. ¿Y luego? 4. Menos 12. Menos 8. Bien. ¿Alguien puede apagar el cañón, por favor? ¿Alguien puede apagar el cañón? Gracias. A ver, se supone que estos vectores, miren, vamos a ponerlo aquí, son perpendiculares. Este sí
símbolo significa perpendicularidad. Son perpendiculares si A punto B es igual a 0. Si estamos de acuerdo, es una condición de perpendicularidad. Por eso es que vimos que eran de esa forma. Son paralelos, ese es el símbolo del paralelismo. Son paralelos si en este caso uno es múltiplo escalar del otro. ¿Quedó claro, sí o no? Sí. Entonces, esto quiere decir que esta componente es igual a c veces esta componente. Las segundas componentes, el del primero debe de ser igual a 4 veces el del segundo. ¿Sí o no? Aquí ya me equivoqué. ¿Es 4? Menos 12. ¿Sí o no? Y luego 6 igual a 4. Tenemos un sistema de 3 ecuaciones con una incógnita. Vamos a resolver. Y aquí, ¿qué onda? Se me da menos 3 cuartos. Pero no es suficiente, tengo que comprobar las demás. ¿Y aquí cuánto me dan? 9 menos 12 menos 3 cuartos. ¿Sí o no? Sí. ¿Y aquí? ¿Qué otra? Le sacamos mitad. ¿Qué significa que es el mismo número? Luego entonces son paralelos. ¿Sí o no? Aquí son perpendiculares, acá son paralelos. Y lo podemos ver. Si yo los grafico, bueno, nada más que estos sí ya son más grandes. Ya son más grandes. A ver, pues vamos a ver lo que probamos los ingenieros, porque sí ya son muy grandotes. Sí, este es el bueno. Menos 3, 9, 8, 9, 6, ¿verdad? Sí. Por aquí. Bueno, lo voy a poner con rojo. Porque creo que se pinta mejor, está más no está totalmente claro el pizarrón. Bueno, más o menos ahí. Bueno, sí. Pero ese no es el problema es que este es más grande. 4, 1, 2, 3, 4. Veo que siguen menos 12. Bueno, lo bueno es que es para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más o menos. Y luego, menos 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, pues más o menos. Ahí va. ¿Sí se ve, verdad? Que son paralelos, aunque tienen sentido contrario. Eso no quiere decir nada, siguen siendo paralelos, porque están en una misma línea de acción. ¿Sí o no? Y efectivamente tienen sentido contrario, ¿por qué? Porque el escalar es negativo. Si fuera positivo, tendría el positivo. ¿Sí o no? Bueno, pues ahí está. No hubo tanto problema. Continuamos, ¿me puedes enseñar, por favor, ingeniero? Nada más que, vamos a ver si esto ya no se va a alcanzar a ver en el vídeo, porque llega hasta la línea, pero bueno, ahí ya se ve, ¿verdad? Ahí se ve ese pedazo, que efectivamente continúa. Bueno, entonces, pues continuamos. Aquí ya vamos a empezar nada más a comentar los ejercicios, o sea, vamos a plantear la solución y ustedes la van a hacer, porque de otra manera no vamos a acabar. ¿Sí? ¿A qué me refiero con eso?
A ver, vamos a analizar el problema 25. Dice, utiliza vectores para decidir si el triángulo cuyos vértices son PQR es un triángulo rectángulo. ¿Ok? ¿Cómo le harían cómo plantearían ese problema para resolverlo? Hay que ver si algunos de los vectores, bueno, si los vectores de ellos son perpendiculares. Exacto. O sea, los 3 puntos, los que son los vértices del triángulo, le van a permitir determinar 3 vectores igual al de los ángulos interiores y otros. Y aquí la idea es ver si uno de los 3 puntos posibles le da 0. Si le da 0, pues quiere decir que son perpendiculares esos 2 vectores, por lo tanto, pues determinan un ángulo recto. ¿Están de acuerdo? Pues eso intenten ustedes, por favor. El número 26 dice, ¿para qué valores de B estos 2 vectores son ortogonales? Pues es exactamente lo mismo. Nada más vamos a plantearlo. Me dice, me lo digan por favor, menos 6 de... Entonces vamos a hacer el producto punto. ¿Cómo es el otro? Bien, esos 2 vectores van a ser perpendiculares y su producto punto, bueno, ortogonales, si su producto punto es 0. Entonces hacemos el producto punto, me va a quedar 6b más b cúbica más 2b cuadrado. No, perdón, más 2b, nada más. ¿Sí, verdad? ¿Sí o no? Bien. Entonces, pues, es una ecuación de tercer grado. Hay que resolverla. No es difícil. ¿Por qué no es difícil? Pues porque factorizamos a b. Factorizamos a b y ordenamos el polinomio. De hecho, estos 2 compas los podemos sumar, ¿sí o no? Le da menos 4. Entonces va a quedar así. ¿Sí o no? ¿Cuáles son las raíces? 0 y 2. No. 0, 2, 1. A ver. 0, 2 y menos 2. ¿Por qué? A ver, ustedes. A ver, ¿por qué? Bueno, primero que nada, porque es una ecuación de tercer grado polinomial. Nos dice el teorema fundamental que va a tener 3 raíces, que pueden ser raíces distintas a las repetidas en potencias conjugadas. O sea que, pues, si son conjugadas, no las vamos a poder sacar. Estamos en los reales. Sin embargo, si este producto me da 0, significa que este cuate vale 0. O debe de valer 0. Aquí está. Y o ese también. ¿Y este cuándo va a valer 0? Cuando B valga más menos 2. ¿Sí o no? Sí. Bueno. Luego dice el 27, encontrar un vector unitario que es ortogonal tanto a I más J como a I más K. ¿Sí? Bueno, pues ¿cómo le hacemos aquí? Lo voy a plantear y ustedes lo van a concluir. ¿Sí? Bueno, yo, como recomiendo que se haga, es bautizando a los vectores.
Digo, no estoy diciendo por eso que lo vemos por el agua bendita y... No, ¿verdad? No le damos nombre. Por ejemplo, vector A, A más J, ¿estamos? Vector B, claro, habrá quien diga, no, yo quiero que sea O, no, o quiero que sea el vector R, no, nunca, ¿verdad? ¿Sí o no, ingeniero? A ver cómo le pondrías al otro. A ver, ayúdame, ingeniero, ¿cómo le pondrías al otro? B. B. Sí, pues para llevar un orden alfabético, ¿verdad? ¿Sería qué? Y más acá. Y el vector que yo quiero encontrar, le voy a llamar. Pero como no lo conozco, pues no sé cuánto valen sus componentes. Aquí la cuestión es que estoy en R2 o en R3. O en B2 y B3. ¿En qué estoy? En el espacio tridimensional. Entonces, tendría que ser, aquí que, perdón, aquí es I. ¿Sí, verdad? Entonces sería C1 en I más C2 en J más C3 en K. ¿Sí están de acuerdo? Porque no lo conozco. Sí o no conozco sus componentes. Lo único que sé de ese vector C es que el producto punto de A con él le debe de dar 0 porque deben ser perpendiculares, pero también con B. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, de aquí de la primera, ¿qué me va a quedar? C1 más C2 igual a 0. ¿Sí o no? El producto punto de este con este, ¿lo puedes apagar por favor, ingeniero, para que salga bien? ¿Sí están de acuerdo? Si hago este punto, me da C1 más C2, ¿sí o no? C3, pues como ese vale 0 la componente en K, pues no da 0, ¿sí o no? Bien. Y del otro producto punto, ¿qué me va a dar? C1 más C3. ¿Por qué? Porque aquí sería C2 por 0, ¿sí o no? No tenemos componente en K. No hay componente. Bien. Igual a 0. ¿Qué pasa allí? Pues que tengo un sistema de 3 ecuaciones, de 2 ecuaciones con 3 incógnitas. Igual la voy a echármelo de nuevo. No es cierto, si la libramos, ¿no, ingeniero o no? Eso, ¿es primera vez, ingeniero? Ahí está, ya de una vez, como debe de ser, ¿sí o no? Si te la quieres hacer pequeña, ¿estás de bien? ¿Sí o no? Pero ya hácenlas. Y muchos chavos le hacen así. Es que como me gustó mucho la materia, pues por eso la llevé de nuevo. No, ya mejor líbrala ya, estas de bien, que yo te doy chance. Si les gusta la materia y un servidor les cayó bien, pueden entrar en IENS, no tengo ningún inconveniente. ¿Vale? ¿Sí o no? O sea, entonces, ¿qué pasa, ingeniero, ahí? Son 2 ecuaciones con 3 incógnitas. ¿Ya llevaste álgebra lineal? ¿Alguien ya llevó álgebra lineal? Sí. ¿Quién ya lo llevó? A ver, ingeniero, ¿qué sucede? Damos una de las dos. Bueno, para empezar, va a tener infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque una condición necesaria para que un sistema tenga solución única es que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. Entonces, ya cuando hay más ecuaciones que incógnitas,
es muy probable que sean infinitas soluciones. Y obviamente eso va a ser la cuestión de aquí. Entonces, dice el ingeniero, pues hay que resolver el sistema. Y dice el ingeniero despejar C1, ¿verdad? A ver, fíjense. De la primera, si lo hacemos así como dice el ingeniero, nos queda que C1 es igual a menos C2 hasta ahí. ¿Sí o no? Y de la otra, nos queda que es así. ¿Sí o no? ¿Qué significa esto? Que menos C2 debe de ser igual a menos C3. ¿Sí o no? O sea, que deben ser iguales. ¿Eso qué significa? Pues que tengo infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque C3 puede tomar cualquier número real. Y ese mismo valor lo va a tomar C2. Entonces, tiene infinitas soluciones. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, cuando son infinitas soluciones, lo que hacemos es parametrizar. ¿Qué es parametrizar? Es expresar una variable con otra variable llamada parámetro, de tal manera que todas las demás variables se expresen en función de, o en términos de. ¿Sí? Entonces yo aquí voy a decir, a ver, C3, los parámetros generalmente se utilizan las letras que están en la tercera parte del alfabeto, o sea, R, S, T, generalmente son las letras que se usan. Yo voy a usar T. Entonces, C3 la parametrizo igualándola con T, cuál es el parámetro, pero como C3 es igual a C2, pues también va a valer T. Y entonces significa que C1, ¿cuánto va a valer? Pues menos T. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? ¿Qué significa esto? Que mi vector C va a ser menos T en I más T en J más T en K. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Es decir, puede ser cualquier valor de T. A ver, ¿sí se entendió o no? No, déjenme comprobarlo rápido, si está bien todo. Tenemos que... Sí. Vamos a comprobar. ¿Cómo lo comprobamos? Le doy un valor al parámetro que yo quiero. Por ejemplo, la idea es que no sea el 0. No nos conviene el 0 porque sería el vector nulo. ¿El 1? ¿A dónde dice mi ingeniero? Si t vale 1, mi vector C, ¿cómo va a quedar? Lo voy a poner en forma de triada, ¿vale? Porque es un poquito más rápido. Menos 1,1,1. ¿Sí se me acuerdan? Entonces este cuate debe de ser perpendicular a este ya es. ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. A punto C sería 1,1,0 punto menos 1,1,1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Cuánto me da? Menos 1 más 1 más 0, 0. ¿Sí o no? Vamos ahora con B. B punto C sería ¿quién? 1,0,1. ¿Sí o no? ¿Sí estamos? Punto. ¿Sí se cumple? Sí. Si ustedes le dan, por ejemplo, el 10, se cumple. Si le dan raíz de 3, se cumple. Si le dan pi, se cumple. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si no me creen, vamos a ver la respuesta. Por favor, ingeniero. Es el 27.
13-3, 12-3. ¿Sí era 27? Sí. Ah, pero es un vector unitario. No me había fijado que decía unitario, pero no importa. A ver, ¿por qué no importa? Fíjense bien, esto está bien, pero ya nos dice el ejercicio que es vector unitario. Bueno, ¿qué hacemos nada más? ¿Qué hacemos? Ya me la estoy apagando porque es rápido. ¿Sí o no? ¿Verdad? A ver, este es que no está mal, pero el libro nos dice que tiene que ser unitario. Entonces, ¿qué onda? Una bombita de C debe ser ¿quién? 1, ¿sí o no? Sí. O sea, que t cuadrado, ¿sí o no? Más t cuadrado más t cuadrado debe de ser igual a 1. O sea que, ¿qué cosa? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. O sea que t vale cuánto? ¿Sí o no? ¿Oigo? Sí. Entonces, ¿qué significa? Que ya el cono, o sea, fíjense cómo esto está bien, pero el libro nos dice que tiene que ser unitario. Entonces, el único valor de t que hace que ese vector sea unitario es ¿quién? En 1 sobre raíz de 3. Entonces, vamos a ponerle como tiene que ser unitario. Entonces, ahora aquí le puse así. Vamos a poner, entonces, o luego, ese vector debe de ser ¿quién? Menos, mira, lo puedo poner así. Vamos a ponerlo en forma de triada. Y 1 sobre raíz de 3 menos 1,1,1. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Habrá quien diga, ¿no será mejor que saquemos el signo negativo aquí ustedes negativo y sea más, menos también? O sea que sea así. ¿Sí o no? Es lo mismo, ¿no? ¿Sí o no? A ver, vamos a ver. ¿Puedes quitar el cartón interior? Así es. A ver, ¿dónde está? ¿27? Oigo, sí, 27. Mira, ahí está ya. Mira. Oh, bueno, aquí está bien. ¿Están de acuerdo? Sí. Es lo mismo que este, pues, el primero. Nada más que yo factoricé el uno sobre el otro. Entonces, fíjense, eso está bien que. ¿Y qué? Luego. ¿Ven? Bien fácil. Bueno, luego nos dice, encontrar los cosenos directores y ángulos de dirección para el vector. Nos pide que lo expresemos con los ángulos con el lado, bueno, ¿cómo se dice? Redondeemos. Entonces, pues bueno, a ver aquí, lo planteamos ustedes más. Pues, si
yo no acabamos, de por sí ya estuvimos diciendo tiempo a su criterio. Al final terminamos haciendo. Entonces vamos a tomar uno de aquí rápido, pero lo planteamos en la oportunidad. Rápido. 23. Luego. Sí. A ver. Vamos a ponerle el nombre vector A C, C, C. ¿Me puedes apagar, por favor? Gracias. ¿Cómo sacamos o cómo obtenemos los cosenos directores? Pues ya lo explicamos. Los cosenos directores son las componentes del vector unitario al vector que estamos analizando, ¿sí o no? ¿No oigo? Sí. Entonces voy a sacar el vector unitario o voy a obtener el vector unitario de este para que a partir de ahí pueda encontrar los cosenos directores. Entonces, ¿quién es A gordito? Pues es el vector que su norma o magnitud. ¿Qué me va a quedar aquí? Pues me va a quedar así. A ver. ¿Sí o no? ¿No hay? ¿Sí? Esto es un escalar. Multiplico, estoy multiplicando 1 sobre C raíz de 3 por este vector. Si yo lo multiplico, significa que voy a hacerlo con sus componentes. Y entonces, ¿están de acuerdo que me va a quedar así? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno. ¿Quién va a ser coseno de alfa? No oigo. Coseno de beta. Y ya ustedes de ahí sacan ya los ángulos rectos que son los cosenos inversos de ellos. ¿Sí o no? Oigo. Sí. Bien. 34. Dice, si un vector tiene ángulos directores alfa, beta, nos da los valores, nos pide que encontremos el tercer ángulo director. Entonces, fíjense bien, me dice alfa vale pi cuartos, beta vale pi tercios. Hay que encontrar la gamma. ¿Cómo saco el tercer ángulo director? Pues muy sencillo. Yo sé qué cosa. Que la suma de los cuadrados de los tres ángulos directores, en este caso porque estamos en el R3, es igual a qué? Es igual a qué lo vimos ayer. A 1, ingenieros. La suma de los cuadrados de los cosenos directores de un vector es igual a 1. Hasta lo demostramos. Entonces de aquí, ¿están de acuerdo que, a ver, para que sea rápido, porque ya se nos está yendo el tiempo, ¿están de acuerdo que gamma sería 1 menos coseno cuadrado de alfa menos coseno cuadrado de beta? ¿Verdad? Porque, y luego, ¿qué es? Más o menos por el cuadrado, ¿verdad? Sí, o sea, primero vulgarmente digo que los paso hacia el segundo miembro, luego vulgarmente digo que les traigo raíz cuadrada a ambos miembros. ¿Por qué digo vulgarmente? Porque lo correcto es por la propiedad del inverso. ¿Sí? Y finalmente, ¿qué? Coseno inverso, ¿no? Luego, o sea que va a haber dos posibilidades, a ver, chequenlo. ¿Sí?
una con más y otra con menos. ¿Vale? A ver si nos da tiempo a decirle, por favor. A ver, bueno, no le sientas. Yo les digo, ese 34 exactamente son 2 ángulos. Chequenlos, obténganlos, por favor. Pero pónganse a estudiar ingenieros. O sea, yo sé que no he subido, pero sí se lo voy a hacer. Perfecto. ¿Qué está? 34. ¿Sale? Fue un placer haber estado con ustedes. Dios mediante mañana continuamos. Que pasen buenas tardes. Vale.